Apocalipsis. En realidad uno dice, ¿por qué dicen eso? ¿Sí? En realidad hay cosas muy difíciles de Apocalipsis, ¿verdad? Complejas. Hemos visto el capítulo 1 en donde se hace la revelación del Señor Jesucristo para todos aquellos que estaban allí escuchando, ¿no? Estaba Juan y estaba una multitud allí también viendo lo que estaba sucediendo. Nosotros a la distancia estamos viendo de que el Señor Jesús va a venir en gloria, ¿sí? Pero acá lo que vamos a ver es 7 iglesias. Ya hemos visto 2. Había 7 iglesias en Asia Menor. La primera que vimos era la iglesia de Éfeso. La segunda era la iglesia de Esmirna. Esa la vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver que hay una iglesia que se llama la iglesia de Pérgamo. ¿Listo? Pregunta. ¿Usted sabe dónde queda la biblioteca más grande del mundo? ¿Supone? No. La biblioteca más grande del mundo queda en Estados Unidos. Se llama la Biblioteca del Congreso. Es considerada la más grande del mundo en términos de número de libros y de estanterías. Fue fundada en 1800 y alberga 164 millones de obras. Una biblioteca muy grande. Y hay otra más que también está en Estados Unidos, es la cuarta, queda en Nueva York y es la más visitada. Se llama la Biblioteca Pública de la Ciudad de Nueva York. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy vamos a ver una iglesia que está ubicada en donde estaba una de las bibliotecas más grandes del mundo conocido en ese tiempo, que es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo y en la ciudad de Pérgamo en realidad era una ciudad que era muy conocida por su educación. Tenía una biblioteca gigantesca, más o menos en ese lugar había 200.000 libros. Entonces, en realidad, era una ciudad que era conocida por la educación. Pero hoy quiero compartirle en este mensaje, yo lo coloqué como título a este mensaje, Pérgamo educada pero equivocada. No permita la falsa enseñanza. ¿Listo? Ese va a ser el título del mensaje del día de hoy. Y vamos a empezar con el versículo 12. Versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Si usted recuerda, hemos estado diciendo que ahí la palabra ángel es la palabra mensajero. Y que esta carta fue escrita para el mensajero de la iglesia en Pérgamo, pero también para toda la iglesia. ¿Para quién será el mensajero? ¿Quién será el mensajero? El mensajero es aquel que trae el mensaje. Mayormente se le dice al pastor entonces de la iglesia, aquel que lleva el mensaje. Y había una iglesia en Pérgamo que tenía un pastor, el cual estaba llevando este mensaje, el ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Sí? Y este ángel también iba a compartir, este mensajero, el pastor de la iglesia, iba a compartir este mensaje a la iglesia en Pérgamo. Pero mire que ahí dice algo interesante. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién será? ¿Quién tiene una espada grande? Porque es una espada grande. La palabra que sale aquí es como un sable. Una tremenda espada. Una espada de 2 filos. ¿Quién será? El Señor Jesús. Si usted se fija en el capítulo 1, en la descripción del Señor Jesús, se dice que tiene una espada de 2 filos, aguda, afilada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben? El Señor Jesús bien podría estar con una espada así frente a todo el mundo, como ese guerrero. Pero ¿saben cuál es la espada aguda de 2 filos que tiene el Señor? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada del Señor no es una espada de hombre,
pero es una espada que penetra, que lastima incluso, que puede llegar ahí a tocarle los sentimientos. Y el Señor llega y dice, escribe a este ángel que yo, el que tiene la espada de 2 filos, le traigo un mensaje. Y me llama la atención porque hubiera podido decir de otra característica de él. Él pudiera haber bien dicho, el que los ama mucho dice esto. El que trae la paz dice esto, pero no dice eso. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y ¿saben? Es que el Señor, cuando se presenta en nuestras vidas, Él toma una posición, se coloca en una característica que va a ser directamente para nosotros. Si usted está cansado, si usted está triste, el Señor se va a presentar como aquel que le va a dar esperanza, que lo va a levantar, que lo va a animar. Si usted está haciendo algo mal, se va a presentar como aquel Dios que lo va a exhortar, que le va a regañar. Y en este momento la iglesia tiene a un Señor Jesús que se presenta como aquel que le va a dar duro, con la espada de 2 filos. Y nos tiene que hacer pensar en que acá hay un problema de enseñanza, porque acá está utilizando entonces la palabra de Dios. Y él va a llegar y decir, ¿sabe qué? Yo, el que tengo la palabra de Dios perfecta y pura, el que penetra con esta espada, le voy a decir algo. ¿Qué nos va a decir? El Señor le va a dar con la espada en el corazón de la iglesia. Y empezamos con lo primero. Dice así, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El primer punto que yo coloqué aquí fue, Jesús conoce a su iglesia. El Señor Jesús conoce a su iglesia. Y lo primero que él conoce, dice aquí el texto, yo conozco, vamos a saltarnos tus obras. En realidad hay un dato interesante, la palabra obras no aparece allí, pero vamos a leer lo que sigue. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Yo, el Señor Jesús, conozco dónde moras, dónde habitas. ¿Usted sabe que el Señor Jesús conoce todo de usted? Incluso el lugar donde usted vive. Y yo le quiero compartir lo que es la iglesia en Pérgamo y en realidad la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era la capital de Asia Menor. En las provincias que había distribuidas de parte del Imperio Romano y todo lo que era el imperio conocido, había divisiones. Y una de las divisiones se llamaba Asia Menor. Y en esa Asia Menor había una ciudad que era la capital. ¿Cómo se llama? Pérgamo. La capital de Asia Menor se llama Pérgamo. Interesante que todas las cartas que se escriben a Apocalipsis están en Asia Menor. Todas esas ciudades que están apareciendo allí están en Asia Menor, pero la capital es Pérgamo. Cultura y educación, como les decía, era muy notable por la cultura y la educación que había en este lugar. Y ahora vamos a hacer un paréntesis. Yo no sé en qué lugar está la educación en su vida. La educación de sus hijos. Si usted los está mandando a cierto colegio porque usted ha pensado, oiga, sabe que este colegio es muy bueno, o simplemente los mandó allá porque pues usted creyó que los tienen que estudiar para que no se queden en la casa. Usted sabrá cómo ha hecho eso. Pero ¿sabe? Acá llega y dice que hay una ciudad que es muy buena en cuanto a educación. Muy buena. Si usted tuviera hijos y dijera, bueno, ¿a qué ciudad voy a irme a vivir para que tengan una buena educación? Seguramente hubiera pensado, Pérgamo. Van a aprender mucho. Pero quiero decirle algo, papá, mamá, abuelito, ustedes sabrán en qué posición está con sus hijos, acá están nuestros niños. ¿Sabe? Usted tiene una responsabilidad de parte de Dios en cuanto a la educación de sus hijos. Quiero que me acompañen unos versículos en el libro de Proverbios, primero en Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, porque Jehová da la sabiduría,
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Escuche bien, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Pregunta, ¿de dónde viene la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia? De Dios. De Dios. Usted es el que decide si va a creer lo que dice este versículo, pero acá la palabra de Dios dice que la inteligencia viene de Dios. Entonces, si usted le quiere dar una buena educación a sus hijos, ¿qué no le tiene que faltar a sus hijos? Dios. No le estoy diciendo que usted no le enseñe matemáticas, sociales, inglés, español y todas las habilidades que usted quiera, pero recuerde que la fuente de todo eso es Dios. Y me llama la atención ahí que dice, provee de sana sabiduría. Eso quiere decir que hay enferma. Hay educación que está enferma, sabiduría que está enferma. Y que lo que hace es, vamos a sacar ¿a quién? A Dios. Sacan a Dios. Y cada vez nuestra educación está más enferma, en donde dicen que el que quiere conocer algo de Dios o el que le enseña a sus hijos algo de Dios, pues está mal. Por favor, usted es el que decide qué va a creer. Pero yo le animo a confiar en Dios, en que Dios dice que Él es la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento. Y que usted tiene una responsabilidad muy grande a dónde va a meter a sus hijos. ¿Qué es lo que ellos van a aprender? Si usted los va a meter en un colegio distrital o en cualquier colegio, recuerde que los profesores no son los que están como responsables de la educación de sus hijos, son ustedes. Cuando el papá y la mamá lleguen ahí con sus hijos a su casa, pregúntenle qué aprendió. ¿Qué fue lo que le enseñaron en el colegio? ¿Qué fue lo que le enseñaron de sexualidad? De valores. Pregúntele sobre ciencias, ¿qué es lo que está aprendiendo en ciencias? Pero no crea que usted llevando a sus hijos al colegio, que si quiere páguenle el más costoso, y que con eso usted ya se libró de la educación de sus hijos, porque eso no es verdad. Mire por favor un versículo en Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Versículo 4 en adelante dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas las palabras que yo te mando hoy, escuche bien, y estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán en tus frontales, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En resumen, métale la palabra de Dios a su hijo por todo lado, y su hijo no va a ser menos inteligente, porque no vamos a utilizar otra palabra. No va a serlo tonto. No, le enseño a mi hijo Biblia y va a salir mal. No, todo lo contrario. Si usted lo lleva a conocer del Señor, su hijo, por la autoridad que me da la palabra de Dios, su hijo va a ser un hijo inteligente. Inteligente no solo en esta vida, sino en la vida familiar, en la vida económica. Porque es Dios que dice que Él es la fuente de la sabiduría. Me llama la atención, hace algunos años estuvimos en Ecuador, como ustedes saben, teníamos campamentos, ahorita están en campamentos de la costa. Y en los campamentos nosotros teníamos un grupo que eran los equipantes. Cuando llegaban los equipantes, había equipantes de todo. Chicos que eran de 15, 16, 17, algunos eran más inteligentes que otros, más espirituales unos que otros. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Había un grupo de jovencitos que sabía tocar instrumentos, que sabía otros idiomas, que era muy espiritual. ¿Y sabe qué tenía de diferente ese grupito? Que los papás habían tomado la decisión de enseñarle a ellos. Eso se llama homeschool. Y no estoy haciendo acá promoción de homeschool, pero le estoy diciendo que
Estos chicos tenían algo distinto porque los padres habían tomado la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Y le aseguro, esos chicos eran, pero pilas en todo. Uno lo podía meter en todo y sabían de todo. ¿Pero por qué? No porque papá fuera el mejor profesor, sino porque el papá tomó la responsabilidad de la educación de sus hijos, de enseñarles qué está bien y qué está mal. Por favor, Pérgamo debe hacernos pensar con advertencia, porque vamos a ver una iglesia que tenía la mejor educación, pero está mal. Bien educada, pero está mal, equivocada. Entonces, otra vez, vamos al versículo 13, que decía, Jesús conoce dónde tú vives, dónde tú moras. Pero mire qué más hay acá. Como ciudad griega, era una ciudad que tenía muchos ídolos. Le voy a compartir qué deidades tenían allá. Ellos adoraban a Dionisio, a Atenas, a Demeter, a Zeus. Como raro, ellos adoraban al emperador romano. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de eso? Pero hay uno interesante. Como ellos tenían tanto conocimiento y seguramente la medicina estaba tan avanzada, adoraban a uno que se distinguía de los demás y tenía forma de serpiente en un palo que se juntaban. ¿Ha visto ese símbolo en la medicina? Sí, Señor. Esta deidad se llama Asclepios. Asclepios. Cualquier doliente, cualquier enfermo iba hasta allá. Y en el templo de Asclepios, había serpientes. Y decía allí la historia, esto es historia que usted se puede meter, que si una serpiente lo tocaba, usted quedaba sano. Y uno dice, la gente cree esto. Adoraban a las serpientes. Esta era la realidad de la iglesia en Pérgamo. Una ciudad muy bien educada, ¿sí? Una iglesia que era la capital, era pues seguramente muy famosa, pero una ciudad que estaba perdida en la oscuridad. Y mira lo que dice más allí. ¿Dónde está el trono de quién? Esta iglesia tenía muchas cosas buenas, pero dice que ahí está el trono del diablo, de Satanás. Entonces podemos decir que este lugar era bastante complejo. Y yo le quiero decir primero como aplicación para ustedes que el Señor conoce dónde usted vive. Usted por ahí dice, no, es que el Señor no conoce mi situación, no conoce las personas que viven en mi casa, mi papá, mi mamá, mi esposo. Pero sabe, el Señor conoce dónde usted vive. Él sabe lo que usted está pasando. Si viviéramos en un lado, el Señor sabría en qué lugar usted está viviendo. Hace poco escuché de una persona que vive al lado de discotecas. El Señor conoce que usted vive allí. El Señor conoce todo. Pero ¿sabe qué también dice acá? Dice que esta iglesia tenía algo bueno. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Otra vez, donde mora Satanás. Le quiero decir con esto es que mucha gente piensa, no, es que yo nací acá, es que yo vivo aquí y por eso soy así. ¿Eso es justificado en la palabra de Dios? No. Ellos vivían en un lugar terrible. Imagínense vivir en un lugar en donde adoran a las serpientes. Y usted pase por ahí le salga una serpiente y no digan que es sagrada, pilas con matarla. Complicado. Pero a pesar de eso, ahí había personas fieles que retenían el nombre del Señor. Muchos lugares usted va a escuchar que van a estar diciendo que usted no puede nombrar el nombre de Cristo. Y esto empezó desde tiempo antiguo. En ese lugar el nombrar el nombre de Cristo era mal visto. Y ahora en nuestra sociedad es igual mal visto. Mire por favor un versículo en Mateo capítulo 24, versículo 9, dice así:
entonces entregarán a tribulación y os matarán. Mateo 24:9. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El nombre de Cristo no quiere ser publicado en el mundo. El diablo quiere quitar la memoria del Señor y lo está haciendo quitando al nombre de Cristo de nuestra sociedad. En la medida en que avance el plan del diablo, es la idea de quitar más el nombre de Cristo. Yo le he compartido que hay un movimiento que se llama el movimiento de la nueva era. Yo no sé si alguna vez usted lo escuchó. El movimiento de la nueva era, entre sus postulados, decía de que una bruja, hace 100 años más o menos o más, en los años 1870, dice que vio una visión y dijo, en 100 años va a llegar un tiempo en que la era antigua va a ser reemplazada y la nueva era va a venir. Y pasó el tiempo y llegó un tiempo en que fue el boom de la droga. Hubo un desate de todo lo que era malo, todo lo que era tabú se salió. Y la era que decía esta mujer era la era de Cristo. Y que iba a llegar la nueva era. O sea, la nueva era es la era sin Cristo. ¿Y saben qué están esperando ellos? El que reemplace a Cristo. Entre los postulados de la nueva era, ellos dicen, estamos esperando a aquel que reemplace la vieja era. Ellos tienen un montón de cosas horribles. Y todo esto, otra vez, nos hace pensar de que estamos en un tiempo en que, oye, cuidado, hay que estar atentos, porque el diablo quiere quitar de la memoria de este mundo el nombre del Señor Jesús. Pero aparte, esta iglesia no solo retuvo el nombre de Cristo, sino que no negó la fe. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios, hay un versículo que por ahí usted se conoce. Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso nos habla de dos cosas acerca de la fe. Que la fe tiene que ver con la palabra de Dios y con la persona de Dios. En otro versículo dice que por dos cosas por las cuales es inmutable que Dios mienta, ha hecho una poderosa y firme ancla del alma. Y eso habla acerca de Dios y de su palabra. Eso es un tema muy largo de explicar, pero solo le digo que eso significa. ¿Qué es lo que no negó la iglesia ya? Ni a Dios, ni a la palabra de Dios. Todos ellos podían decir, acá en la iglesia en Pérgamo creemos en la Biblia y creemos en Dios. Eso no lo quitaron y el Señor sabía eso. Qué buena iglesia entonces que tenía en este sentido. Pero ¿qué era lo que tenía de malo? Vamos a leer ahora versículo 14. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Acá vamos a poner, Jesús está contra la iglesia. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué dice? Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Dónde está eso? Si usted ha estado leyendo la lectura que estamos teniendo de la iglesia, estamos en el libro de Números. Ya llegamos a Deuteronomio. Pero ahí en Números nos cuenta de un hombre que se llamaba Balaam. No sé si usted lo escuchó. Por ahí usted escuchó de la burra de Balaam. ¿Escuchó de la burra de Balaam? Nos habla de un profeta que fue llamado por un rey para que maldijera un pueblo. ¿Cuál era el pueblo que quería este rey que maldijera a Balaam? A Israel. ¿Y sabe qué hizo Dios? Una y otra vez le decía a Balaam, ven, bendícelos, porque este es un pueblo bendito, no maldito. Y entonces una y otra vez Balac decía, pero yo te dije que me los maldijeras, no que me los bendijeras. Pero en capítulo de Números, capítulo 25, versículos 1 y 2, hay algo interesante que dice ahí el escritor. Dice, moraba en Israel, en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses,
y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Números capítulo 25, versículos 1 y 2. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Balaam hizo algo que no podía hacer, que era maldecir, Señor, al pueblo de Israel. Lo que él hizo fue, voy a darle un consejo a Balac. Y el consejo para Balac fue, haz que las mujeres de tu pueblo lleguen a donde están los hombres del pueblo de Israel y se muestren, que los tienten y que los inviten a fornicar. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Se dieron ante los halagos, por ahí poca ropa, miradas, y de repente cayeron en fornicación. Y estas mujeres, después de que ya los tenían a los hombres, los invitaban a fornicar, pero también a ofrecer sacrificios a sus hijos. Y acá llega y dice que hay una doctrina que está enseñándose que tiene que ver con esto, con la doctrina de Balaam. Y yo pensaba en esto, y pues por ahí haciendo memoria, ¿sabe que hay enseñanza que se enseña en las iglesias que tiene que ver con pecado? Yo no sé cuántas iglesias usted ha visitado o si ha visto videos, cuántos ha visto de predicadores, de pastores, pero sabe, hay iglesias en donde no se enseña la palabra de Dios como es, sino que se enseña la palabra de Dios invitando al pecado. Por ahí personas que están vestidas muy apretado, muy ajustado, la ropa, y que están ahí al frente y todas las están mirando. Escuché de una iglesia hace mucho tiempo en que los chicos eran jóvenes, las reuniones de jóvenes eran ir a una fiesta. Terminaban de cantar, de orar y se iban a una fiesta. Pero como eran como entre chicos cristianos, entonces todo estaba bien. Conocí a otro que en una iglesia en Centroamérica se ponían a alabar al Señor con champeta, con reggaetón. Y uno lo ve, están ahí. Y uno dice, ¿en realidad estás alabando al Señor o qué estás haciendo? Porque seguramente un hombre que está viendo a la hermanita que está al frente, moviéndose así, capaz que no está pensando precisamente en el Señor. Hermanas, les invito a todas las que están acá. A ninguna le estoy diciendo en específico, pero la manera en que usted se viste es algo muy, muy difícil para los hombres, por ahí que uno cierre los ojos, que uno, uy, no. Y más si viene usted a la iglesia y está al frente, es muy difícil. Usted tiene que pensar en eso, en qué está invitando a hacer. Pero acá llega y dice que había predicadores que enseñaban a fornicar. Directamente, eso es lo que dice. Y de fornicar a adorar a otros ídolos solo hay un paso. Yo pensaba en esto, y también otra vez haciendo como conjeturas. Cuando hay un yugo desigual, qué fácil es de que usted se aleje de la iglesia. Si usted es una persona que ha venido mucho tiempo a escuchar del Señor, pero se junta con una persona que es incrédula, qué fácil es. Usted deje de leer la Biblia, usted deje de orar, usted deje de venir a la iglesia, usted empieza a escuchar música que no le agrada a Dios, y que de un día por ahí lo veamos y simplemente digamos, ese es. Yo me acuerdo de ese muchacho que venía a la iglesia, pero todo empezó con una mala relación. Y tenemos una iglesia que enseñaban esto, enseñaban a pecar. Pero mire también qué más. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay varias maneras de entender esto, los teólogos no se ponen de acuerdo, entonces igual yo estoy tranquilo porque pues no les voy a decir algo que no estoy seguro. Hay muchos que dicen, ¿sabe qué? Los nicolaitas son aquellos que enseñaban, hay un hombre que se llama Ireneo, él decía de que ellos hacían de que el adulterio y la fornicación fueran algo completamente aceptable.
Eso hablaban de los nicolaitas. Otro hablaban de que los nicolaitas son el inicio de cuando empezaron lo que eran los sacerdotes y el pueblo, y esa división que había, de que yo estoy más cerca de Dios y tú más bajo. ¿Sí? Pero yo solo le quiero decir lo que yo entendí. Los nicolaitas son los seguidores de Nicolás. Había un hombre que se llamaba Nicolás y había personas que lo seguían, ¿verdad? Y sabe que en la iglesia muchas veces la gente sigue a personas que enseñan mal, pero como es mi allegado, mi conocido, me cae bien, entonces lo sigo. Y la palabra de Dios dice también, cuidado, usted no tiene que seguir a personas. No me tiene que seguir a mí, no, yo soy seguidor de Juan David, no. Seguidor de Juan Pablo, seguidor del que usted quiera. Siga a Cristo. A él sí lo debe seguir. Pero a personas, el Señor llega y dice, ¿por qué están siguiendo a Nicolás? Sigan a Cristo. Y había un problema grave de enseñanza de este hombre, que dice que enseñó a, por ahí, hacer cosas como fornicación, adulterio, y por el contexto lo entendemos. Muchos hablan acerca de un hombre que estaba en Hechos capítulo 6, versículo 5, que fue dedicado para servir, que se llamaba Nicolás. Puede ser este Nicolás, pero puede ser otro Nicolás. Simplemente le quiero decir que no debe seguir usted a hombres, debe seguir a Cristo. Jesús está en contra de su iglesia por lo que estaban enseñando. Y qué triste, porque en la iglesia lo que se tiene que enseñar es la palabra de Dios. Si yo llego a compartir algo de lo que dice este libro, pero después le digo, ¿sabe qué? Pero lo que yo creo, no, es que no es tan así como dice acá, lo que yo espero, lo que yo pienso, por favor, tenga cuidado. Si alguien llega y empieza a enseñarle, ¿sabe qué? No, es que yo tengo los 10 consejos para que usted viva una vida feliz y no le nombra nada de la palabra de Dios, cuidado. Si a alguien lo invitamos acá, nosotros tenemos mucho cuidado con quién va a hablar la palabra de Dios. Pero si alguien se parara acá y nos empieza a hablar algo que no es la palabra pura del Señor, Juan Pablo, Giovanni, los que estamos aquí de líderes, lo que tendríamos que hacer es, frenemos aquí, vamos a cantar, nos llevamos a la persona por allá y le hablamos. Pero no se puede permitir de que en la iglesia entre la falsa doctrina. No se puede permitir, ni un poquito. La falsa doctrina es todo aquello que no está en la palabra de Dios. Si yo llego y empiezo a enseñarle algo que no está en la palabra de Dios y me empiezo a inventar mis cosas, cuidado. Piense, por ejemplo, en Cristo. Si yo sacara a Cristo de la Escritura, si yo saco el pecado de la Escritura, si yo llego y le digo, como en algunas iglesias ya están enseñando, ¿sabe qué? No, es que el homosexualismo o el lesbianismo no es pecado. ¿Estaría bien yo? No, porque la palabra de Dios no dice eso. Y acá yo no estoy para promocionarme ni para hacer amigos, aunque yo los quiero mucho, pero acá, por favor, yo no estoy buscando que usted me acepte con lo que yo le estoy diciendo, yo le estoy compartiendo en la Biblia. Qué terrible que es ver una iglesia que ahorita están casando personas del mismo sexo. Y uno dice, ¿de dónde sacaron eso? Porque en la Biblia no está. En la Biblia no está eso. En la Biblia habla acerca de hombre y mujer, y sal se acabó. Pero no piense, por favor, en entrar en una iglesia en donde no me estén enseñando la palabra de Dios, porque eso va a ser palabra de hombres. Imagínense que yo le diga, no sabe qué es que Dios es amor, y por eso entonces Él no va a mandar a nadie al infierno. ¿Eso es verdad? No, eso no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él amó con gran amor al mundo, de tal manera para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que hay posibilidad de perderse, aunque Dios es amor, entiende de que usted es pecador, y si usted es pecador, usted tiene por destino al infierno, si no se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Yo no se lo voy a adornar.
No le voy a decir algo que no dice acá, por favor. Vamos a la escritura. Hay un profeta que decía, la ley y el testimonio. Ni más ni menos. Pero esta iglesia enseñaba falsa doctrina. Falsa doctrina. Y terminando, ya en esta mañana, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, dice, 16, perdón. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús manda a su iglesia a que se arrepienta. ¿De qué me tengo que arrepentir, iglesia? ¿Cuál es el pecado que ellos están cometiendo acá? Pero el principal, ¿qué fue lo que dijimos hace un momentito? Falsa doctrina. Si yo permito, si yo le hago un espacio en mi vida a que me enseñen algo que no es la palabra de Dios, yo estoy haciendo mal. Pregunta para usted, ¿usted qué permite en su vida? ¿Qué es lo que escucha en la música, por ejemplo? La música, aunque no le estén predicando, ahí le están hablando un mensaje. ¿Qué está permitiendo que entre por acá? ¿Qué está permitiendo que cuando usted vea en un video le enseñe? Porque todo aquello que usted dice que entra por sus ojos, va al corazón. Es una flecha y el corazón que va a salir por ahí en algo que usted crea. Por favor, usted tiene que entender que todo aquello que usted permite que entre en su vida es algo que usted ha decidido, y acá el Señor llega y dice, por favor, arrepiéntase. En la iglesia, si entra esto, por favor, tendríamos que arrepentirnos y decir, Señor, perdón porque permitimos que en la iglesia entrara la falsa doctrina. Yo puse aquí algo, usted puede tener la educación de más alto nivel, pero tenga cuidado con permitir que en su vida llegue cualquier tipo de enseñanza que lo aparte de Dios. En especial aquella que lo invite a vivir de una manera inmoral. Recuerde que en su vida al único que usted debe seguir es a Jesucristo y a su palabra. No permita que ninguna enseñanza que lleve en su vida, que usted lleve en su vida, le invite a seguir a hombres. Peor aún si son enseñanzas que lo lleven a aborrecer a Dios mismo. Pero aparte, llega y dice aquí que va a haber un castigo. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quién iba a venir pronto? ¿Y qué iba a utilizar como su arma? La espada. La espada, la palabra de Dios. Yo no sé, algún día el Señor me lo explicará mejor, pero yo pensé, si el Señor llegara a su iglesia y estamos enseñando más, digamos que nosotros somos la iglesia enferma, y el Señor Jesús entra acá y utiliza su palabra y nos deja a todos nosotros callados, porque hicimos mal, porque enseñamos mal. ¿Qué es el castigo que tendríamos? ¿Vergüenza? ¿Tristeza? Por el tiempo perdido, estuvimos enseñando cosas que no estaban bien a nuestros niños. A los jóvenes les enseñamos a vivir de una manera inmoral. Que el Señor Jesús esté aquí y saque su palabra y nos diga, miren, ¿no leyeron esto? ¿No se acuerdan de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación? ¿Se acordaban de eso? ¿Se acuerda de 1 de Pedro capítulo 1, cuando habla acerca de que el Señor es santo y que ustedes deben ser santos? ¿No se acuerdan de eso? Yo la verdad, como pastor de esta iglesia, si el Señor Jesús llegara acá, lo que tendría sería vergüenza, tristeza. Pero sabe que el Señor hizo con su palabra el cielo y la tierra, pero con su palabra también el cielo y la tierra van a ser destruidos.
Eso dice en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 7. Un día, por la palabra de Dios, va a ser destruido todo lo que usted ve. Entonces yo pensé, bien puede ser que el Señor lo que haga sea, terminó con nosotros. Él lo puede hacer. Pero yo creo que en su iglesia lo que él haría es eso. Vergüenza por haber hecho de nuestra iglesia una sopa de enseñanzas raras. Miren qué bonito que canta. Cuando pasan acá y comparten un versículo, uno dice, uy, qué chévere, aprendieron algo bueno, obedezcan a sus padres, ¿los escucharon ahorita? Dice, estamos haciendo bien. Pero imagínense que le enseñáramos, no sé, teorías de nosotros. ¡Qué tristeza! Que nuestros niños cuando sean grandes nos recuerden y digan, no, ustedes nunca me enseñaron eso. ¿Ayer? Sí, fue ayer. Estaba preguntando con un chico si él sabe cómo irse al cielo y él me dijo, la verdad no sé. Me dijo obras que él hace. Para mí sería una tristeza que alguno de los que están aquí pensara que usted se va al cielo haciendo cosas. Y que no le haya explicado una y otra vez en el libro de Romanos los miércoles de que la única manera de irse al cielo es a través de Cristo. Eso sería una tristeza. Pero terminando, en esta mañana vamos a leer el último versículo y con esto concluimos. Dice, el que tiene oído, oiga. Otra vez, de acá, ¿quién tiene oídos? ¿Usted tiene oídos? Si usted tiene oídos, oiga. Si usted todavía no conoce a Cristo, pero tiene oídos, oiga. Es para todos este mensaje. Dice acá, el Espíritu dice esto a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Uno dice, llegué a este versículo y como que, ¿qué quiere decir? Vamos a pensar, el maná, ¿se acuerda del maná? El maná era el pan que descendía del cielo como semilla de culantro, blanquito, y con eso hacían pan, y hacían un montón de cosas, y la gente se empezó a cansar del maná, ¿se acuerdan? Hasta que llegó un momento en que llegaron a la tierra prometida y cesó el maná. Pero el maná nos habla de provisión de Dios. Pan que baja del cielo. Dios proveyendo para nosotros. Y acá llega y dice, al que venciere. Yo le había dicho que estas promesas, las promesas de los vencedores que están en las iglesias, tienen que ver con aquel que venció. Los que vencen en la escritura no son los más fuertes, no son los que saben más, son aquellos que han confiado en Jesús como su Salvador. Eso lo dice en Primera de Juan capítulo 5, versículo 5. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquel que tiene a Cristo como su Salvador, usted ya es un vencedor. Romanos capítulo 8 dice, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Se acuerda del hermano Juan Pablo hoy en la mañana? Usted vence con Cristo. Si usted ya tiene a Cristo, usted es un vencedor. Y la Biblia le dice a la iglesia en Pérgamo, usted si venció, usted tiene provisión de Dios. Y yo pensaba, ¿y por qué le dice eso a la iglesia? Primero es para todos. Si usted ha creído en Cristo, usted puede estar tranquilo que el Señor sabe sus necesidades. Sabe que usted necesita comer, sabe que usted necesita un sustento, cubierta, Él sabe eso. Pero sabe, yo pensé con la iglesia en Pérgamo que se le venían los problemas y que seguramente la comida empezaba a faltar. Y el Señor llega y dice, tranquila iglesia, yo soy tu provisión, yo soy tu maná. Tranquilos, síganme a mí, capaz que los van a dejar sin trabajo, capaz que los van a empezar a perseguir, pero yo voy a seguir proveyendo para ustedes. Pero uno más, dice que hay una piedrecita blanca. Y uno dice, ¿qué quiere decir la piedrecita blanca? Hay muchas maneras de poder ver este pasaje, yo encontré dos que se las quería compartir. En el tiempo antiguo, cuando iban a juzgar a alguien, le daban los jurados dos piedrecitas. Una era blanca y la otra era negra.
Cuando colocaban la negra era porque era culpable. Cuando era blanca era porque era inocente. Y entonces uno piensa, cuando yo llegué a conocer a Cristo, Él me da inocente, no culpable. Me da una piedrecita blanca. ¿Sí? Pero hay uno más. Cuando un atleta ganaba, se le daba una piedrecita. Esas cosas raras que uno dice, ¿por qué les dan eso? Porque les daban una corona que representaba por la victoria, ¿no? Pero aparte le daban una piedrecita y tenía un nombre. Y era una piedra que era como un pasaporte para lo que eran las fiestas, para todo lo que era la celebración de los juegos. El que tenía la piedrecita entraba. ¿Sí? Y yo me ponía a pensar, si usted tiene esa piedrecita, es como un pasaporte ¿a dónde? Al cielo. A la celebración eterna, a la gloria. Y el Señor llega y dice, si usted venció, usted tiene un tiquete. ¿Un tiquete a dónde? Al cielo. Un tiquete al cielo. Escrito con su nombre. Y eso también es interesante porque no es cualquier nombre, es un nombre nuevo. Es un nombre que no ha sido nombrado que el Señor tiene para usted, como ningún otro. El Señor lo quiere tanto que le va a dar un nombre súper especial que ni siquiera usted conoce. En esa piedrecita. Conclusión, terminamos. Mis hermanos, iglesia y todos los que están acá reunidos, yo le quiero animar a que usted eduque a sus hijos lo mejor que pueda, que le dé herramientas, pero que recuerde que esas herramientas no se comparan con enseñarle a temer al Señor. Pues que usted le enseñe los caminos del Señor, eso va a ser lo más importante de su vida. Matemáticas, ciencias, literatura y todo lo que usted quiera enseñarle está muy bien, con tal de que eso no lo aleje de Dios. Hay un joven que conocí en Ecuador que empezó a estudiar filosofía y los papás le dejaron dar. ¿Sabe qué pasó con ese joven? Ese joven ya no cree en nada de Dios. Está cerrado con las cosas del cielo. ¿Quién permitió eso? Los papás. Los papás. Usted va a ser el responsable de la educación de sus hijos. Pero acá, en la iglesia, ¿será que seremos responsables de la iglesia? También somos responsables de lo que se enseña en la iglesia. De que se enseñe sana doctrina. Que se enseñe la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar y terminamos. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo y por la iglesia que hemos estudiado el día de hoy. Damos gracias porque nos enseña de que usted nos conoce. Usted sabe lo que estamos pasando. Usted sabe dónde estamos viviendo, las cosas que suceden en nuestro hogar, en nuestros vecinos, en el colegio, en el trabajo. Usted conoce todo esto. Así como usted conocía la iglesia en Perú. La conocía en detalle. Pero nos anima a pensar en que un ambiente malo no define que nosotros seamos malos. No define que tomemos decisiones malas. Así como pasó en Perú. Fueron personas fieles. Fueron personas que retuvieron su nombre. Que retuvieron la fe. Y qué bendición que es poder escuchar esto, porque en este tiempo necesitamos eso. Necesitamos ser personas que a pesar del ambiente en que vivimos, que todavía sigue siendo dentro de todo amable ante las cosas del Señor, no dejemos de decir que somos cristianos. No dejemos de decir que leemos la Biblia. No dejemos de decir que vamos a la iglesia porque nos da vergüenza. Que cuando entremos a comer en un restaurante no nos sintamos avergonzados de orar frente a todos. Que le digamos a todo el mundo de que usted ahora ha hecho un cambio en nuestras vidas. Pero en esta mañana también entendemos
Que hay cosas que usted dice que debemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo es en la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a nosotros como padres a tomar la responsabilidad de la educación de nuestros hijos. A que no pensemos que en un colegio te van a enseñar todo lo que necesitas para la vida. Peor aún si le entregamos un celular, un computador, que seamos responsables. Un día ellos van a ser grandes y nos van a dar buenos resultados o malos resultados dependiendo de lo que hayamos hecho ahorita. Yo pido por cada papá que está acá, Señor, por cada chico, que pueda entender que la educación en su vida debe ser una educación que lo acerque a usted. No que lo dejen poco, sino que lo dejen mucho. Que cualquiera que venga y le pregunte que por qué cree eso, que pueda estar seguro de lo que cree. A veces pensamos que los cristianos son ignorantes, personas que no son educadas, que creen en mitos, pero todo lo contrario, su palabra dice que usted es la fuente de toda sabiduría y que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y nos aferramos entonces a eso y pensamos en que vamos a ser más inteligentes en la medida en que lo conozcamos más a usted. Pedimos por esto, Señor. Guárdenos de que en la iglesia se enseñe falsa doctrina, de que permitamos doctrina que lleve a las personas a pecar, que permitamos doctrina que lleve a las personas a que sigan a personas, que sea siempre seguirlo a usted, que sea siempre palabra santa, que nos lleve a vivir una vida cada vez más alejado del pecado. Pedimos por esto, Señor. Ayúdenos a arrepentirnos si hemos caído en esto. Pero también quiero pedir en esta mañana, si hay alguno que no conoce a Cristo como su Salvador aquí, yo no los conozco. Pero yo sé que usted sí los conoce y sabe lo que está en su corazón. Usted sabe si ya ellos son vencedores o no, si se están yendo al infierno o no. Usted tiene promesas maravillosas como la que leímos hoy día, de que usted provee para los suyos, que usted tiene un tiquete directo al cielo para que te ha conocido a Cristo. Pero sin Cristo no hay nada de esto. Yo le quiero invitar hoy ahí donde usted está. Si usted todavía no conoce a Jesús, si le han hablado un montón de veces de Jesús, pero todavía no conoce a Jesús del que le hablan, ¿por qué hoy no arregla sus cuentas con Dios? Yo les digo muchas veces que yo no le puedo tratar como hermano si usted todavía no conoce a Cristo. Pero esto es solo un detalle comparado a la eternidad. Porque usted sin Cristo se está yendo al infierno. No porque yo lo diga, sino por lo que dice la Biblia. Si usted no tiene a Cristo, usted está en condenación. Va a la condenación. Pero Dios, que lo ama tanto, mandó a su Hijo unigénito para que usted crea en Él y pueda ser salvo. Por favor, no deje pasar un día más. Si usted quiere decirle de esta manera hoy al Señor, dígale así, por favor. Dios, en esta mañana, yo he entendido que no soy un vencedor, que no soy hermano, que no tengo a Cristo, que me estoy yendo al infierno. Pero también he entendido que usted tiene una solución, que usted mandó a su Hijo único a este mundo para que todo aquel que en Él cree pueda ser salvo. Y yo quiero hoy confiar en Él. Yo creo que Él murió por mí, que está vivo. Yo creo que Él me puede dar vida eterna. Y por eso hoy le pido que me limpie mi corazón lleno de pecados. Que lo limpie, por favor.
En el nombre de Jesús, oramos. Si usted ha tomado esta decisión por Cristo, yo le animo, por favor, antes de que se vaya, acérquese. ¿Sí? Acérquese y me dice, mire, pastor, me gustaría compartirle algo que hoy yo decidí. ¿Sí? Que el Señor le bendiga. Los esperamos a todos ustedes para la